Mi nombre es Alejandro Guzmán, y lo que voy a contar sucedió hace muchos años, en 1999, en la hermosa y a la vez siniestra ciudad de Popayán, Colombia. Una ciudad que, bajo su impoluto manto blanco de cal, esconde un sinfín de historias que helarían la sangre del más valiente. Yo era entonces un joven periodista, con la ambición y la inocencia de quien cree que puede desentrañar todos los misterios del mundo con una grabadora y una buena dosis de escepticismo. Popayán, la ciudad blanca, es un lugar de iglesias antiguas y calles empedradas, donde el tiempo parece haberse detenido en la época colonial. Pero no todo es belleza y devoción en sus vetustos muros. Hay sombras que se arrastran por sus callejones al caer la noche. Murmullos que el viento se encarga de llevar de una esquina a otra, historias que se susurran con temor a la luz de las velas. Una de esas historias, la más escalofriante quizás, giraba en torno a la campana principal de la Basílica Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, la Colla de la Catedral. Decían los viejos que esa campana, fundida en 1781, no era como las demás, no de ninguna manera. Su aleación, según la leyenda más extendida y temida, contenía algo impío, algo maldito. Se susurraba que en su crisol, además de cobre y bronce, había sido arrojado el cráneo de don Armando de la Hoz, un encomendero brutal, cuyo sadismo no tenía límites en el trato con los indígenas y los esclavizados de la región. Un hombre cuya crueldad era tan proverbial que se decía que las almas de sus víctimas clamaban justicia desde el más allá. Como si eso no fuera suficiente para sellar un destino aciago, también decían que la sangre de una esclava, una mujer llamada Esmeralda, había sido derramada sobre el metal hirviente. Esmeralda, cuya descendencia fue truncada por la vileza de don Armando, quien no solo le arrebató la libertad, sino también la esperanza de dejar un legado. Su espíritu, se decía, había quedado atrapado en el metal, buscando una venganza que trascendería los siglos. La campana de la Catedral de Popayán tenía un tic, una anomalía que ponía los pelos de punta a cualquiera que la conociera. Cada cierto tiempo, en las noches más densas y oscuras, sin viento aparente, esta campana, de manera inexplicable, repicaba sola. 9 badaladas secas, huecas, gélidas, que retumbaban en el silencio opresivo de la madrugada. Y siempre ocurría a la misma hora, las 3:33 de la mañana. Quien las escuchara, decían, estaría sellando su propio destino. En aquel entonces, la figura más prominente en la radio local era Ricardo Velázquez, un hombre carismático, de voz profunda, famoso por su programa nocturno donde desmitificaba leyendas urbanas y fenómenos paranormales con una elocuencia que rayaba en la arrogancia. Ricardo, un escéptico empedernido, se había propuesto desenmascarar la historia de la campana. Él, con su lógica inquebrantable, estaba convencido de que todo era producto de la sugestión colectiva o, a lo sumo, de algún fallo mecánico del campanario. Yo, Alejandro, siendo su joven y entusiasta asistente, lo seguí en esta empresa. Veía en Ricardo a un mentor, un faro en mi incipiente carrera. Y en el fondo anhelaba ver cómo él, con su ingenio, desbarataba la fantasía. La noche elegida para la investigación fue una de esas madrugadas de Popayán en que la niebla se cierne como un manto espeso, envolviendo las calles en un silencio denso y pegajoso. Podía sentir la humedad calándose en los huesos, y el frío parecía venir no solo del ambiente, sino también de algo más profundo, algo intangible. Nos apostamos en un viejo edificio frente a la catedral, con una vista directa al imponente campanario. Ricardo había preparado un equipo de grabación de alta fidelidad, con micrófonos direccionales apuntando directamente a la campana. Su plan era grabar las famosas badaladas, analizarlas y luego, en su programa, explicar científicamente por qué no había nada sobrenatural en ellas. Era casi medianoche cuando llegamos. La ciudad dormía, envuelta en esa niebla que distorsionaba las formas y amplificaba los sonidos más insignificantes. El eco de nuestros propios pasos sobre los adoquines sonaba excesivamente fuerte, casi profano. Ricardo, con su aire de confianza, preparaba el equipo. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. A pesar de mi escepticismo aprendido, las historias que había escuchado desde niño sobre ese campanario comenzaban a corroerme por dentro. El aire estaba pesado, quieto. Podía escuchar mi propia respiración irregular y el débil zumbido de los aparatos. Cada sombra parecía moverse, cada crujido en la madera del viejo edificio me ponía en alerta. La sensación de ser observado era abrumadora, como si los ojos ocultos de la ciudad, los ojos de su pasado, se hubieran posado sobre nosotros. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. Cada minuto era una eternidad. El silencio era tan profundo que dolía, solo roto ocasionalmente por el lejano ladrido de algún perro. Un ladrido que sonaba más a lamento que a aviso.
Miraba el reloj una y otra vez, la aguja avanzaba con una pereza exasperante. A medida que nos acercábamos a las 3 de la mañana, la tensión se hizo casi insoportable. Ricardo, que al principio bromeaba, ahora se mantenía en un silencio tenso, sus ojos clavados en el campanario. Su rostro, iluminado tenuemente por la pantalla de su grabadora, reflejaba una seriedad que no le había visto antes. Y entonces sucedió. A las 3:33 en punto, el primer golpe vibró en el aire. No fue un sonido normal, no fue el repicar festivo de una campana, ni siquiera el toque fúnebre que conocemos. Fue una badalada seca, hueca, como si el metal no resonara, sino que absorbiera el sonido, lo ahogara en su propia negrura. Fue una vibración que no solo oí con los oídos, sino que sentí en el pecho, un golpe sordo que me sacó el aire. Mi corazón dio un vuelco brutal. La niebla pareció agitarse levemente, como si el sonido mismo la hubiera perturbado. El segundo golpe, igualmente seco y desprovisto de eco, siguió al primero con una cadencia macabra calculada, luego el tercero, el cuarto. Con cada badalada la piel se me erizaba un poco más. Eran 9 golpes que eran el anuncio de algo terrible, y entre la octava y la novena badalada. En ese pequeño y aterrador lapso de silencio, justo antes de que el último golpe se ahogara en la quietud de la noche, una voz. Dios mío, esa voz no era un murmullo, no era un grito. Era una voz femenina, antigua, llena de un dolor ancestral y una ira contenida que se desbordaba. Una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, de los abismos del tiempo. Y lo más espeluznante, lo que me hizo sentir el verdadero terror, fue lo que decía. Recitaba a una velocidad vertiginosa, casi incomprensible, nombres y apellidos. Una letanía interminable, una genealogía completa, pronunciada con una cadencia monocorde y un aliento helado que parecía quemar la piel. Ricardo a mi lado se quedó completamente paralizado. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora estaban dilatados por un pánico primario absoluto. Podía ver su mandíbula temblar, sus manos aferradas al equipo como si fuera un salvavidas. La voz continuó implacable, tejiendo la red de una estirpe, retrocediendo en el tiempo, siglos y siglos, hasta la época misma de la fundición de esa campana maldita. Las 9 badaladas se completaron, el último golpe más amortiguado, como un suspiro final, y la voz, tan abruptamente como había comenzado, se desvaneció, dejando tras de sí un vacío aún más aterrador que el sonido que la precedió. El silencio que siguió fue insoportable, pesado, cargado de una presencia invisible. Solo se oía el cadeo entrecortado de Ricardo y mi propia respiración, que parecía rasgar mi garganta. A la mañana siguiente, Ricardo Velázquez fue encontrado en su apartamento, en un estado catatónico. Su mirada estaba perdida en el vacío, sus ojos fijos en un punto invisible. Su mente completamente rota. No respondía a estímulos, no comía, no hablaba. Era como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo, o como si hubiera presenciado algo tan horrendo que su cerebro simplemente se hubiera apagado para protegerse. Los médicos no encontraron explicación, lo tildaron de un colapso nervioso severo, pero yo sentía que era algo mucho peor. La grabadora de Ricardo fue confiscada por su familia y la historia, silenciada, se convirtió en un susurro más en la Ciudad Blanca. Sin embargo, una copia clandestina de aquella grabación de audio, una copia que nunca supe cómo llegó a mis manos, o quizás mejor dicho, a mis oídos, comenzó a circular entre aquellos que conocían la verdadera historia. Y al escucharla en la tranquilidad forzada de mi propia casa, con la voz de Ricardo antes de que se rompiera, narrando los hechos, y luego, ese sonido maldito entre las badaladas secas y heladas, se oía nítidamente la voz femenina. Esa voz inhumana, rápida, implacable, que recitaba sin una sola pausa, sin un solo error, la genealogía completa de Ricardo Velázquez. Nombres y fechas, matrimonios y nacimientos, tragedias y muertes. Su linaje vuelta atrás siglos, hasta los mismos años coloniales, hasta la época en que la campana fue forjada. La voz de Esmeralda, la esclava, contando la estirpe de Ricardo, vengándose al revelar cada nombre, cada hilo de una vida que no pudo ser la suya. Una venganza fría y metódica que te despojaba de tu individualidad, reduciéndote a un mero eslabón en una cadena de la que no podías escapar. Yo, Alejandro, nunca fui el mismo después de aquella noche. El escepticismo se desmoronó, pulverizado por la realidad de lo incomprensible. El miedo se instaló en mis huesos, un miedo frío y constante. La imagen de Ricardo, su mirada vacía, me atormentaba, y la grabación, con esa voz femenina, era una tortura silenciosa. Unas semanas después, en otra madrugada de Popayán, con la niebla densa arrastrándose por las calles como un fantasma silencioso, me desperté con una sensación opresiva. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había despertador, no había ruido.
solo ese silencio denso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un redoble sordo en mi pecho. Un presentimiento helado me invadió, miré el reloj, las 3:32 de la mañana. Un minuto después el sonido se hizo carne en el aire. La primera badalada, seca, vibrante, opresiva. Se escuchó como si la campana estuviera justo fuera de mi ventana, aunque la catedral estaba a varias cuadras. La segunda badalada. El aire de mi habitación se hizo pesado, casi irrespirable. Pude sentir el vello de mis brazos erizarse. La tercera. Un aliento gélido pareció rozar mi cuello a pesar de que las ventanas estaban cerradas, y entonces en el breve y terrorífico silencio entre la tercera y la cuarta badalada lo escuché, ese siseo ancestral, esa voz femenina antigua comenzando a pronunciar nombres, no los de Ricardo, los míos, mi linaje, mi genealogía. El pánico me atenazó, no pude moverme por un segundo. Mi cuerpo paralizado por el terror puro. Mis ojos se abrieron desmesuradamente en la oscuridad de la habitación. Era real, estaba sucediendo, estaba escuchando mi propio destino ser recitado eslabón por eslabón. Los nombres resonaban en mi cabeza a una velocidad endemoniada, conectando siglos, conectando vidas. No esperé la cuarta badalada. No esperé que la voz continuara con su letanía macabra. No esperé a que se completaran los 9 golpes, ni a que mi mente se rompiera como la de Ricardo. En un arranque de desesperación, un grito ahogado en mi garganta, salté de la cama. Mis manos temblaban, mis piernas parecían de gelatina, pero mi instinto de supervivencia era más fuerte que el terror. Tomé lo primero que pude, unas llaves, una billetera, y salí corriendo de mi apartamento, sin mirar atrás, sin pensar, solo correr. Bajé las escaleras a trompicones, la voz de Esmeralda resonando en mis oídos, mezclada con el eco cada vez más distante de las badaladas de la campana. Corrí por las calles empedradas de Popayán, bajo la niebla helada, sin un destino fijo, solo lecos. Lecos de la catedral, lecos de esa voz, lecos de esa ciudad que parecía querer reclamar mi propia historia. Subí a mi coche, lo encendí con manos temblorosas y conduje sin parar. Me fui de Popayán esa madrugada, dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que creía. Nunca más volví. Y hasta el día de hoy, cada vez que escucho un toque de campana en la oscuridad, un escalofrío me recorre el alma y juro que puedo sentir la voz helada de Esmeralda, acechando en las profundidades de mi mente, lista para continuar su recitación de mi propia y maldita genealogía. Mi nombre es Andrés Bustamante. Esta historia, una que me persigue como una sombra fría, ocurrió en la majestuosa y a la vez sombría ciudad de Potosí, en el altiplano boliviano. Era finales de 1999, un año que prometía el cambio de milenio, pero para mí solo trajo el eco de un pasado que se negaba a morir. Potosí, para quien no la conoce, es una ciudad tallada en la plata de sus montañas. Un lugar donde la historia respira en cada callejón empedrado, en cada iglesia colonial, pero con la riqueza y la grandiosidad también vino el sufrimiento, mucho sufrimiento. Y de ese sufrimiento, dicen, nacen las leyendas más oscuras. La que nos ocupa, la que me destrozó, es la de la campana del lamento de la iglesia de San Lorenzo de Carangas. No es una campana cualquiera. Se rumorea que fue fundida a finales del siglo XVIII. Alrededor de 1785, bajo la orden de un corregidor español de nombre Don Baltasar de Mendoza. Un hombre cuya crueldad era tan legendaria como las riquezas que extraía del Cerro Rico. Se dice que en el metal fundido, hirviendo en el horno sagrado, se añadió algo más que estaño y cobre. Se añadió la esencia de una mujer. Quilla era su nombre, una paya indígena, descendiente de los incas, cuya familia fue masacrada por Don Baltasar. Ella misma fue sometida a atrocidades indescriptibles antes de encontrar un final brutal. Un viejo yatiri, un sacerdote andino que fue testigo de la barbarie, en un acto desesperado y secreto, vertió los restos de Quilla. Algunos dicen que su corazón aún palpitante, otros que su alma misma invocada en un rito ancestral en el metal ardiente. Quería que su lamento y su sed de venganza quedaran grabados para siempre. Y así fue, desde entonces. La campana del lamento, la más grande de la Torre Norte, ha sido objeto de terror. Se cuenta que a las 3:33 de la madrugada, en noches particularmente densas o con luna nueva, esta campana bate 9 veces. 9 badaladas secas, profundas, que no anuncian misa ni cubileo, sino un presagio sombrío. Y lo peor no es el sonido en sí, sino lo que viene después. Se dice que quienes la escuchan directamente, especialmente desde la torre, comienzan a oír susurros.
Voces rápidas, ininteligibles al principio, pero que poco a poco se aclaran, y lo que dicen es lo que hiela la sangre. Recitan tu genealogía completa, nombre tras nombre, generación tras generación, remontándose a siglos, hasta el origen de tu linaje, revelando quizás tus lazos con aquellos opresores de antaño, o simplemente el frágil hilo de tu existencia mortal. Y Siquilla encuentra una conexión, una injusticia ancestral en tu sangre. Dicen que tu alma no vuelve a ser la misma. Yo en aquel entonces era un joven con aspiraciones, un entusiasta del sonido que trabajaba como asistente para Ricardo Rocas. Ricardo era un locutor de radio local, un hombre carismático pero profundamente escéptico. Su programa, Misterios del Altiplano, era popular, pero él siempre buscaba la explicación racional, la anécdota desmitificadora. Campana del Lamento era su siguiente objetivo. Él quería probar que todo era una patraña, un cuento de viejas para asustar niños. Decidió que la noche de la víspera de Todos los Santos, la más propicia para el velo entre mundos, sería la ideal. Grabaríamos las 9 badaladas, las emitiríamos en la radio y demostraríamos que no había nada más que metal y viento. Yo le advertí, le rogué que no lo hiciera. Mis abuelos siempre me contaron estas historias, con un respeto que rayaba en el pavor, pero Ricardo se rió, su voz retumbando en la pequeña oficina. Dijo que era para la audiencia, para la ciencia, para la verdad. Y así fue como una noche de noviembre de 1999 subimos a la torre de la iglesia de San Lorenzo. El aire era cortante, gélido, y una densa neblina, como un sudario gris, envolvía Potosí. Las linternas apenas rasgaban la oscuridad que parecía absorber la luz. El silencio era opresivo, solo roto por el viento que silbaba entre las almenas, susurrando secretos. Subimos por las escaleras de caracol de piedra, cada escalón un eco en la noche. El olor a polvo antiguo, a madera vieja y a humedad llenaba mis pulmones. Mis latidos resonaban en mis oídos. Ricardo, con su equipo de grabación al hombro, parecía exultante. Yo, sin embargo, sentía un escalofrío que no provenía solo del frío andino. Era algo más. Una presencia. Llegamos a la plataforma de las campanas. Eran gigantescas, oscuras siluetas contra la nada. La campana del lamento dominaba el espacio, inmensa, silenciosa. Su superficie de bronce, corroída por el tiempo, parecía absorber la poca luz que teníamos. Me pareció ver grabados extraños en su base, figuras distorsionadas, rostros sufrientes. Era mi imaginación, pensé, tenía que serlo. Ricardo montó el micrófono direccional. Lo apuntó hacia la campana, colocó los auriculares, me hizo una señal de que todo estaba listo. La espera fue eterna. Cada segundo se estiraba pesado, denso. Miré mi reloj de pulsera, las 3:32, mi estómago se contrajo, el viento se detuvo. Un silencio absoluto, sobrecogedor, cayó sobre la torre. Entonces, sin que nadie la tocara, la campana vibró, una vibración interna como si la propia torre suspirara. Y luego la primera badalada. Don, no fue un sonido metálico y resonante. Fue un golpe seco como un hueso rompiéndose o una puerta de hierro cerrándose en el vacío. Un sonido que parecía absorber la luz y el aire a su alrededor. Ricardo, al otro lado del micrófono, se sobresaltó. Su rostro, apenas visible en la penumbra, palideció. Don, la segunda badalada llegó, más fuerte, más resonante, pero igualmente desoladora. En ese instante vi los ojos de Ricardo. Estaban abiertos de par en par, fijos en la campana. Su boca se abrió ligeramente. Estaba escuchando algo, algo que yo no oía. Don, la tercera. Una gota de sudor frío resbaló por mi sien. Ricardo temblaba visiblemente. Su mano fue a sus auriculares intentando quitárselos, pero se detuvo, como si una fuerza invisible le impidiera hacerlo. Don, cuarta badalada. Su respiración se volvió errática, audible incluso para mí a pocos metros. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, como si estuviera siguiendo algo invisible, algo intangible. Don, quinta. Ricardo se encogió sobre sí mismo, sus hombros temblaban, sus labios se movían murmurando algo pero sin sonido. Era como si estuviera en trance o atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Don, sexta. Cayó de rodillas. Su equipo de grabación se deslizó a un lado, pero él no lo notó. Estaba completamente absorto, su rostro una máscara de puro terror. Los auriculares aún estaban firmemente pegados a sus oídos. Don, séptima, soltó un gemido ahogado, un sonido de desesperación, de profundo horror, algo que nunca olvidaré. Su cuerpo se sacudía. Don, octava badalada, vi una lágrima brillante y solitaria resbalar por su mejilla. Su rostro estaba lívido, sus ojos inyectados en sangre. La boca abierta pero sin voz. Don. La novena y última badalada fue la más larga, la más profunda, un eco que se arrastró por la torre, por la ciudad, y pareció penetrar en mi propia médula. Cuando se disipó, Ricardo colapsó por completo, cayendo al suelo de piedra.
Los auriculares finalmente se soltaron de sus oídos. Corrí hacia él. Estaba en estado catatónico. Sus ojos estaban abiertos pero no veían. Sus extremidades estaban rígidas. No respondía a nada. Solo había un eco de ese terror en su mirada perdida. Lo llevamos a Baco con ayuda de los sacristanes que habíamos convencido para abrirnos. La mañana siguiente la noticia corrió como pólvora. Ricardo Rocas, el escéptico, había enloquecido. Su familia lo internó, nunca se recuperó, murió años después sin haber pronunciado una sola palabra coherente desde aquella noche. Yo guardé la grabadora, había una cinta en ella. Una copia clandestina, hecha por si la principal fallaba, me atormentó durante semanas. La idea de lo que Ricardo había escuchado, una noche solo en mi pequeño cuarto de alquiler, con las persianas vacadas y la luz tenue, me atreví, puse los auriculares, presioné reproducir. La grabación comenzó con el sonido del viento, mis propios pasos subiendo, y luego el silencio antes de las 3:33. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche. Y entonces el don. La primera badalada se sintió aún más cerca, más real a través de los auriculares, y luego entre la primera y la segunda badalada lo escuché. Al principio era un susurro, un murmullo rápido como ocas secas siendo arrastradas por el viento, pero luego se hizo más claro, una voz femenina, aguda, antigua, cargada de dolor, pero también de una ira gélida. Hablaba a una velocidad vertiginosa. No pude entender las palabras al principio. Era una avalancha de sílabas, pero escuché de nuevo, y de nuevo, subí el volumen. Con cada badalada la voz se hacía más presente, más inteligible en los intervalos. Estaba recitando nombres, una letanía de nombres, comprendí. Era la genealogía de Ricardo. Cada nombre, cada apellido, pronunciado con una precisión aterradora, remontándose a siglos. Escuché su abuelo, su bisabuelo. Nombres que yo mismo había oído mencionar a Ricardo en alguna ocasión. Y luego, nombres que nadie recordaba. La voz no se detenía. Parecía encontrar un placer perverso en desenterrar cada conexión, cada ramificación. Me quité los auriculares temblando. La voz de Quilla. No había duda. Ella estaba allí atada al metal, al lamento y ahora a las almas de quienes la escuchaban. Recordé lo que decían los ancianos. Si encontraba una injusticia, una conexión con los opresores, tu alma era marcada. Pasaron meses. Intenté olvidarlo, pero la voz y el terror de Ricardo se habían incrustado en mi mente. Me volví paranoico. Cada sombra, cada sonido me asustaba. Ya no podía dormir. Una noche, una de esas noches húmedas y neblinosas que tanto abundan en Potosí, caminaba de regreso a mi casa. Eran cerca de las 3 de la madrugada. El frío se me metía hasta los huesos. La neblina era tan espesa que las farolas parecían halos fantasmales. Y entonces, a lo lejos, escuché la campana del lamento. Mi corazón dio un brinco, se me heló la sangre en las venas. Yo no estaba en la torre, pero el sonido era inconfundible, resonando a través de la densa niebla. Y entonces, en el silencio entre las badaladas, lo oí, no a través de auriculares, lo oí con mis propios oídos en el aire gélido de la noche. Un susurro, una voz. Rápida, femenina, mi mente luchó por entender, por negar lo que estaba ocurriendo, pero era real, demasiado real. Las palabras comenzaron a formarse, mi apellido, mi nombre completo, y luego los de mis padres, y luego los de mis abuelos, una cascada de nombres que yo conocía, y luego un nombre que no conocía, un apellido antiguo, una conexión a un pasado que mis abuelos nunca me habían revelado, un rastro de una herida. Y la voz no se detuvo. Cada sílaba era un aguijón helado. Mi linaje, mi historia, expuesta, desnuda. No esperé la segunda badalada. No esperé a que Quilla terminara su macabra recitación. El pánico se apoderó de mí puro y animal. Corrí como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme, de Potosí, de la campana, de la voz, de mi propia historia. Nunca volví, nunca más he escuchado campanas, y cada noche a las 3:33. No importa dónde esté, el silencio se vuelve más denso, y temo que el viento me traiga un susurro familiar, revelando un nombre más, desenterrando una verdad más, un recordatorio de que uno no puede huir de su propia sangre, ni del eco de un lamento centenario. Mi nombre es Mateo García. Esta historia, que aún me persigue como una sombra fría, ocurrió hace unos 13 años, en el año 2011, en un pequeño y olvidado pueblo de las montañas de Colombia, San Cristóbal de la Vega. Un lugar donde la neblina nunca parece disiparse por completo, donde las casas coloniales de adobe guardan secretos en sus muros y el silencio solo es roto por el viento helado que susurra entre los pinos. Un pueblo que, a primera vista, parece detenido en el tiempo, pero que bajo su superficie tranquila esconde una oscuridad antigua, tan densa como la tierra que lo rodea.
San Cristóbal de la Vega era conocido por una cosa, más allá de sus paisajes melancólicos y sus viejas leyendas, el campanario maldito de la vieja iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Suena a título de cuento, lo sé, pero allí, créanme, era una realidad palpable que se sentía en el aire. En las miradas esquivas de los ancianos, en el murmullo de las plegarias nocturnas. La iglesia, con sus paredes de piedra cubiertas de musgo y su torre inclinada, era el corazón de esa sombra. Y en lo alto de esa torre, el viejo campana mayor, oscuro y corroído, esperaba. La leyenda que se tequía alrededor de ese campanario era terrible, una de esas historias que los mayores contaban con voz baja, casi un suspiro, como si temieran que el viento pudiera llevar sus palabras al oído equivocado. Se decía que en 1783, durante la época de la colonia, cuando el oro y la sangre se mezclaban en la fundación de nuestras tierras, ese campana fue fundido. No era un campana cualquiera, no. Su aleación, decían, contenía el cráneo de un hacendado cruel, don Esteban de la Cruz, un hombre cuya maldad había marcado a generaciones de indígenas y esclavizados en sus encomiendas. Su calavera, empucada al metal hirviente por manos desesperadas y anónimas, fue solo el principio. La historia más susurrada, la que realmente helaba la sangre, contaba que también se había vertido en esa masa incandescente la sangre de Alma, una joven indígena cuya aldea había sido diezmada por don Esteban, su familia desmembrada, su espíritu destrozado. Su sangre, derramada en un acto de brutalidad sin sentido, se fusionó con el metal, imbuyendo al campana con un lamento eterno. La maldición era sencilla y aterradora. 9 badaladas secas, huecas, desprovistas de cualquier resonancia sagrada, resonarían exactamente a las 3:33 de la madrugada. No era un llamado a la oración, sino un eco del sufrimiento pasado, un pulso de venganza y el terror real. El que hacía que los más valientes se santiguaran era lo que ocurría entre esas badaladas. Se decía que si uno escuchaba las 9, el espíritu de Alma, el cual no pudo tener descendencia ni paz, reclamaría la estirpe de quien osara desafiar su lamento. Narraría con una velocidad inhumana y una voz gutural la genealogía completa del oyente, desde sus padres hasta sus ancestros más lejanos, aquellos que quizás estuvieron conectados de alguna manera a las atrocidades de don Esteban o simplemente a la tierra y sus sufrimientos. Era un reclamo, una posesión de la historia personal, un acto de borrar el futuro al reclamar el pasado. Yo, como muchos en San Cristóbal, había crecido con esas historias, las cuales se mezclaban con el olor a leña quemada y el frío de las mañanas andinas. Pero, a pesar del escalofrío que me provocaban, las había relegado al cajón de los cuentos de viejas, al folclore de un pueblo aislado, hasta que llegó Ricardo Fuentes. Ricardo era un periodista de investigación, un hombre de ciencia y razón, famoso por desmantelar mitos y leyendas locales con pruebas irrefutables. Había llegado a San Cristóbal de la Vega con un equipo de grabación de última generación, micrófonos sensibles capaces de captar el más mínimo susurro, cámaras de visión nocturna y una arrogancia que desafiaba la prudencia. Su objetivo era uno solo: desmentir la leyenda del campanario maldito. Quería grabar las badaladas de las 3:33, demostrar que no había nada más que el sonido metálico de un viejo campana, quizás el viento o la sugestión. Él se reía de las advertencias de los ancianos, quienes con ojos velados por el miedo le suplicaban que no lo hiciera, que respetara el pasado, la memoria de Alma. Yo, en mi papel de historiador aficionado, intenté, con mis limitados argumentos, convencerlo de que al menos fuera cauto, que había verdades que la lógica no podía explicar. Él me miró con una sonrisa condescendiente, un brillo de superioridad en sus ojos, y me aseguró que solo había una verdad, la que él revelaría con sus grabadoras. La noche que Ricardo eligió era perfecta para el horror. Una niebla densa y pegajosa había descendido sobre San Cristóbal de la Vega, envolviendo las casas, la iglesia, las montañas, en un manto algodonoso y silencioso. La visibilidad era casi nula y el frío se colaba hasta los huesos. El aire estaba pesado, cargado de una quietud opresiva, como si la misma tierra contuviera el aliento. Ricardo se instaló en el atrio de la iglesia, con sus equipos desplegados, una manta térmica para el frío y una termos de café humeante. Yo, aunque me había negado a acompañarlo en su sacrílega vigilia, no pude conciliar el sueño. Estaba en mi casa, a unas pocas cuadras de la iglesia, con la ventana entreabierta, el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sintiendo cada segundo pasar en la oscuridad. El reloj de mi pared marcó las 3:32 de la madrugada. Un silencio sepulcral reinaba en el pueblo, un silencio que no era paz sino tensión. Podía sentir el pulso de la noche, cada respiración de la niebla. Mis manos sudaban, mis ojos escrutaban la oscuridad, como si esperaran ver una figura emerger de la bruma,
Y entonces llegó la primera badalada. No fue un sonido metálico o vibrante como el de un campana normal. Fue un golpe seco, pesado, un tut sordo que pareció resonar no solo en el aire, sino en mis propios huesos, como si un martillo gigante golpeara el mismo corazón de la tierra. Un sonido que no traía eco, que moría en el instante, tragado por la niebla. Era antinatural. Un instante de silencio. Un silencio más profundo que el anterior, un vacío que parecía absorber el oxígeno del ambiente. Luego, la segunda badalada, igual de seca, igual de desprovista de alma. El sonido viajó a través de la neblina, pareció rodear mi casa, susurrar en mis oídos. En ese lapso entre badaladas me pareció solo por un milisegundo escuchar algo, un murmullo, un leve, rapidísimo, ininteligible susurro que el viento pareció llevarse de inmediato. Me estremecí atribuyéndolo al miedo, a la sugestión de las historias. La tercera, la cuarta, la quinta, cada badalada era un clavo en el ataúd de mi tranquilidad. El ritmo era constante, metódico, implacable, y entre cada una esa sensación, esa ínfima, casi imperceptible corriente de aire que parecía llevar consigo algo, como si alguien estuviera respirando muy, muy cerca, o hablando muy, muy rápido, justo en el umbral de mi audición. Mi piel se erizó. El ambiente se tornó gélido a pesar de que el fuego de mi chimenea aún crepitaba. Podía sentir una presencia, una mirada invisible clavada en mí atravesando las paredes de mi hogar. El aire se volvió pesado y respirable. Cuando llegó la sexta badalada, mi corazón golpeaba como un tambor de guerra. Ya no era curiosidad ni un miedo distante. Era terror puro. Visceral, un instinto primario me gritaba que corriera. Esa voz, o lo que fuera, esa corriente de susurros, parecía hacerse más definida con cada repique, aunque mi mente se negaba a aceptarlo, a categorizarlo como algo real. La séptima badalada. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si dedos fríos me tocaran el cuello. Las ventanas de mi casa parecían vibrar con una energía extraña, no con el sonido, sino con la presencia que lo acompañaba. La octava, mis manos temblaban incontrolablemente. Mi respiración era superficial, errática. Sabía lo que venía después, la novena, el final, el punto sin retorno, y en ese instante, en ese lapso de silencio entre la octava y la inminente novena, el murmullo se hizo un poco más fuerte, más claro. No era el viento, era una voz femenina antigua gutural, recitando algo con una velocidad espeluznante, como un río desbocado de palabras. Palabras que no pude entender, pero que sentí que no eran de este mundo ni de esta época. El terror me invadió por completo, mis entrañas se retorcieron, no esperé la novena. Me levanté de un salto, corrí hacia mi auto, las llaves temblaban en mi mano. Ignoré el frío, la niebla, el miedo de conducir en esas condiciones. Puse la llave, encendí el motor con un rugido que rompió el silencio opresivo. Mi mente solo gritaba, huye, huye ahora. Salí disparado de San Cristóbal de la Vega, dejando atrás las badaladas y esa voz que empezaba a formarse, conduciendo sin rumbo fijo, solo lecos de ese sonido, de esa presencia. No supe si la novena badalada sonó ni si la voz llegó a completarse. Solo sé que huí. A la mañana siguiente, el sol pálido de la montaña intentaba abrirse paso entre la niebla persistente. Las noticias corrieron como pólvora por el pequeño pueblo. Ricardo Fuentes había sido encontrado en el atrio de la iglesia. No estaba muerto, pero tampoco vivo, no de la manera que conocemos. Estaba sentado, los equipos desparramados a su alrededor, con los ojos abiertos de par en par, vidriosos, fijos en un punto invisible, su rostro contraído en una mueca de horror absoluto, paralizado por un terror que parecía haberle vaciado el alma. Estaba en un estado catatónico, insensible a cualquier estímulo. Un cascarón vacío. Jamás volvió a ser el mismo. Hasta el día de hoy vive recluido en un estado de terror perpetuo, murmurando a veces, solo a veces, nombres que nadie reconoce. Sus equipos de grabación fueron recuperados. La cinta del grabador principal, la que Ricardo había preparado con tanto esmero, fue la clave. Al principio, la policía la confiscó, pero como suele pasar en los pueblos pequeños, una copia clandestina. Un rumor convertido en evidencia audible empezó a circular entre los habitantes más valientes o los más imprudentes. Yo mismo, atormentado por la culpa y el miedo, logré conseguir una de esas copias. La puse en mi viejo reproductor de casete con las manos temblorosas, los sonidos de la niebla, los leves crujidos del atrio donde Ricardo esperaba, y entonces las badaladas, las 9, secas, huecas, exactamente como las había escuchado. Pero esta vez con una claridad brutal, y entre cada badalada, la voz, oh Dios mío, la voz, una voz femenina, profunda, antigua, como si viniera de las entrañas de la tierra. Hablaba con una rapidez vertiginosa, una cascada de sílabas que se encadenaban sin pausa. No era un murmullo, no. Era una letanía de nombres, de fechas, de lugares.
Podía distinguir con aterradora precisión Ricardo Fuentes, hijo de Marta Elena López y Carlos Fuentes. Nieto de, bisnieto de, tataranieto de, la voz no se detenía. Continuaba hacia atrás, hacia los ancestros más remotos de Ricardo, nombres de familias antiguas, nombres que sonaban a tierra, a trabajo, a olvido. Recitaba su linaje completa, exhaustiva, implacable. No era solo la genealogía, era una reclamación, una apropiación de su identidad, de su existencia. Era como si Alma, al no poder tener la suya propia, tomara la de aquellos que osaban desafiarla, encadenándolos a la oscura historia de la tierra. La grabación seguía, y la voz se hacía más fuerte, más imperiosa, llenando el silencio entre los golpes del campana con una furia contenida, con un dolor ancestral. No pude escucharla completa. Mi mente se quebró antes de que la cinta llegara al final. Apagué el reproductor de golpe con el corazón en la garganta, sintiendo que cada nombre que había escuchado de la boca de esa voz se grababa en mi propia memoria, se enraizaba en mi alma. Desde aquel día no he vuelto a San Cristóbal de la Vega. No puedo. El mero pensamiento de escuchar un campana en la noche o un susurro en la neblina me llena de un pavor incontrolable. Ricardo Fuentes es un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando uno se atreve a desenterrar el pasado, a desafiar una maldición tan antigua como la sangre que la forjó. A veces, en mis noches más solitarias, me pregunto qué habría pasado si no hubiera huido, si hubiera esperado la novena badalada, si la voz de Alma hubiera empezado a recitar mi propio linaje, y el pensamiento me congela, me ahoga. Porque, quién sabe hasta dónde habría llegado, hasta qué oscuro rincón de mi propia historia habría llegado esa voz, esa condena. Sigo sintiendo, incluso ahora, que la niebla de San Cristóbal de la Vega me persigue, que su silencio me envuelve, que una parte de mí, por haber estado tan cerca, quedó marcada para siempre por el lamento de Alma, por la maldición del campanario maldito. No sé si la voz me perdonó por no haber escuchado la novena. No sé si mi nombre ya está en la lista de Alma esperando su turno, y ese es el verdadero horror, la incertidumbre, la espera. Mi nombre es Mateo Rocas. Esto sucedió en un pequeño y olvidado rincón de México, un pueblo al que llamaban San Gregorio de las Peñas, allá por el año 2005. San Gregorio era un lugar que parecía haberse quedado anclado en otra era. Sus calles empedradas, sus casas de adobe con tecas rocas y una plaza central dominada por una iglesia de fachada imponente y muros descarapelados por el tiempo y la humedad. Yo había llegado allí, joven y con la cabeza llena de historias, para investigar leyendas locales, esas que la modernidad aún no había logrado silenciar. Y San Gregorio, créanme, estaba repleto de ellas. Pero había una, la más oscura, la más persistente, que giraba en torno a la campana mayor de la iglesia, la Llorona, como la llamaban los lugareños con una mezcla de respeto y pavor. La leyenda contaba que la Llorona no era una campana cualquiera. Se decía que había sido fundida en el año 1781, durante los tiempos más crueles de la colonia. No era solo bronce lo que la componía. Los viejos de San Gregorio susurraban que en su aleación maldita se había vertido el cráneo de don Esteban de Guzmán, un encomendero brutal, conocido por su sadismo y por esclavizar a los indígenas de la región hasta la extenuación. Su calavera, Tyson, era un recordatorio eterno de su poder. Para sellar el pacto con la oscuridad, también se había mezclado con el metal la sangre de una mujer indígena, Xochitl, cuya estirpe había sido aniquilada por la crueldad de don Esteban. Su sangre, dicen, clamaba venganza. Desde entonces se decía que la Llorona tenía vida propia, una vida maldita. A las 3:33 de la madrugada, en el silencio más profundo de la noche, la campana sonaría 9 veces. 9 campanadas secas, huecas, que no traían la paz de la oración, sino el escalofrío de una condena. Los pocos que se atrevían a escucharla no la olvidaban jamás. Años antes de mi llegada, la historia más reciente y la que le daba un filo aún más agudo a la leyenda era la de Ricardo Morales. Ricardo era un locutor de radio local, un hombre moderno, escéptico, que se jactaba de desmontar supersticiones. Un día, harto de los cuentos de la campana, anunció en su programa que él mismo grabaría las campanadas de la Llorona, para demostrar que no había nada más que el sonido metálico de un viejo instrumento. Una noche de niebla densa, similar a la que yo viviría, Ricardo subió al campanario con su grabadora. Quería capturar la verdad. Lo encontraron a la mañana siguiente. No en el campanario, sino tirado en el suelo de la nave principal de la iglesia, en un estado catatónico. Los ojos abiertos y vidriosos, fijados en un punto inexistente, balbuceando palabras incomprensibles, su cuerpo rígido como una tabla. Jamás se recuperó. Murió meses después sin haber vuelto a la realidad, arrastrando consigo el secreto de lo que escuchó. La grabadora de Ricardo nunca apareció.
Pero, como suele suceder en los pueblos donde las historias no mueren, una copia clandestina, un audio que nadie sabía cómo se había obtenido, comenzó a circular entre los susurros. Era una grabación de pésima calidad, con un ruido blanco constante, pero que sí contenía las 9 campanadas de La Llorona. Y lo más aterrador, lo que helaba la sangre, era lo que se escuchaba entre cada una de esas badaladas secas. Una voz femenina, antigua e inhumana, que susurraba, recitaba, casi cantaba en una velocidad vertiginosa. No eran lamentos, no eran gemidos, eran palabras, nombres, fechas, parentescos. Era una genealogía completa, la genealogía de Ricardo Morales, que se remontaba siglos atrás, hasta los tiempos de don Esteban de Guzmán y la trágica Xochitl. La voz conocía cada rama, cada nombre, cada nacimiento y cada muerte de la estirpe de Ricardo. Y la grabación se cortaba abruptamente tras la 9ª campanada, como si la voz se hubiera desvanecido en la nada. La gente decía que era la maldición de Xochitl vengándose, rastreando las líneas de aquellos que osaban escuchar, quizás buscando la suya propia o simplemente recordándoles la fragilidad de su existencia frente a la eternidad de su dolor. Yo, Mateo, escuché esa grabación clandestina en el viejo tocadiscos de don Joaquín, el dueño de la posada. Al principio mi mente racional intentó desestimarlo, buscar una explicación lógica, un truco, un montaje, pero el tono de la voz no era humana. Era gutural. Esposa, pero con una claridad macabra al pronunciar los nombres. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Una parte de mí, la más primaria, supo que aquello era real. Mi curiosidad o quizás mi estupidez me empujó a hacer algo que mi instinto me gritaba que no hiciera. Esa noche, la última noche que pasaría en San Gregorio de las Peñas, decidí que no dormiría. Esperaría a las 3:33 de la madrugada. No quería grabar. No quería probar nada. Solo quería escuchar. Quería saber si lo que contaban era verdad. El ambiente esa noche era pesado, opresivo. Una niebla espesa y gélida había cubierto el pueblo, envolviendo las casas y los árboles en un manto blanco y silencioso. Desde mi ventana, en la posada, apenas se distinguía la silueta fantasmal de la iglesia, sus torres perdiéndose en el vaho. El silencio era casi doloroso, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón. El aire se volvió más frío, un frío que calaba los huesos y parecía traer consigo el olor a tierra mojada y a algo antiguo, algo que había dormido bajo la tierra por demasiado tiempo. Mis ojos estaban fijos en el reloj. Los segundos se arrastraban como tortugas en un camino de barro. Cada tic-tac era un pequeño martillo golpeando mi cráneo. La tensión era insoportable. Sentía una presión extraña en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí, impidiéndome respirar con normalidad. La sensación de ser observado era abrumadora, palpable. Miraba a la oscuridad de mi habitación, a la niebla que se colaba por las rendijas de la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo la penumbra y mi propia ansiedad. Y entonces llegó un sonido grave, resonante, que vibró en el aire y en mis entrañas. La primera campanada, seca, profunda como un golpe de martillo en el yunque de la eternidad. El sonido no era melodioso, no era una campana de iglesia normal, era un lamento de metal, un lamento antiguo, ancestral, y justo después, en el eco que moría en la niebla, lo escuché, un susurro, no un susurro de viento ni el roce de una oca, un susurro rápido, frenético, como un río de palabras brotando de una garganta reseca. Eran nombres, si lo entendí al instante. No podía distinguir todos, la velocidad era inaudita, pero eran sílabas, eran la cadencia de una lista interminable. Eran vidas, eran mis vidas. Sentí un escalofrío helado que me paralizó por completo. Esa voz, esa misma voz que había escuchado en la grabación clandestina, estaba ahora invadiendo el silencio de San Gregorio, invadiendo el aire que yo respiraba, y estaba hablándome, no con palabras que yo pudiera entender del todo, pero sí con la intención más aterradora que jamás había sentido. Me estaba conociendo, estaba desnudando mi historia, mi linaje, mi ser, frente a la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco, no esperé la segunda campanada. El terror se apoderó de mí, un terror visceral, primitivo, el miedo a ser descubierto, a ser juzgado, a ser reclamado por algo que trascendía la comprensión humana. Me levanté de un salto, mi silla chirrió ruidosamente contra el suelo, un ruido estridente en el silencio. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras buscaba la mochila. Mis dedos estaban torpes, resbaladizos por el sudor frío que me cubría. Abrí la puerta de la posada de un tirón, ignorando cualquier precaución. No miré atrás, no podía. No quería que esa voz terminara su recuento. No quería saber dónde terminaba mi historia. Corrí por las calles empedradas de San Gregorio, envuelto en la niebla gélida, mis pasos resonando huecos y desorientados. Mi respiración era un jadeo angustioso, un eco de la voz susurrante en mi cabeza.
Llegué a mi coche, abrí la puerta de un manotazo y me puse en marcha. Las ruedas patinaron un poco en el empedrado húmedo. El motor rugió. Salí de San Gregorio de las Peñas sin mirar en el espejo retrovisor, sin importar a dónde iba, solo lecos de la campana, lecos de la voz, lecos de la maldición que aún resuena en las noches de niebla, contando la historia de los vivos, esperando el momento de reclamarlos. Nunca regresé, y cada vez que el reloj marca las 3:33 de la madrugada, un frío mortal me recorre el cuerpo, y el eco de ese primer susurro me recuerda que quizás la campana solo había comenzado a contar mi historia. Mi nombre es Esteban Vargas. Lo que les voy a contar sucedió hace muchos años, en un pequeño y olvidado pueblo de Colombia, en las faldas de la Cordillera Central, un lugar que llamaré Villa Esperanza. Fue en el invierno de 1999, una época en la que las brumas se aferraban a las montañas con una tenacidad casi sobrenatural, envolviendo todo en un velo húmedo y perpetuo. Villa Esperanza, con sus calles empedradas y sus casas coloniales de tecas rocas, siempre había sido un nido de leyendas y susurros. Pero entre todas ellas, había una que se alzaba sobre las demás, una que hacía que incluso los más valientes cruzaran los umbrales de sus puertas antes del anochecer, especialmente en ciertas noches de luna menguante. Era la leyenda del campanón de la matriz, la campana principal de la iglesia del pueblo. Se decía que el campanón no era una campana común y corriente. Su historia se remontaba a 1781, a los días oscuros de la colonia, cuando la avaricia y la crueldad marcaban el ritmo de la vida. La leyenda narraba que la campana había sido fundida con una aleación particular, una que no solo incluía el cobre y el estaño de siempre, sino también algo mucho más siniestro. Cuentan los viejos del pueblo que en sus entrañas llevaba el cráneo de un cruel encomendero español, un hombre llamado Capitán Alonso de la Vega, cuyo nombre aún se pronunciaba con un escalofrío en la voz. Él había sido un tirano, sus manos manchadas con la sangre y el sudor de los indígenas muiscas que esclavizaba sin piedad. Pero no solo su calavera, también, según la leyenda más escalofriante, se había mezclado con el metal fundido la sangre de Amaira. Una joven muisca a quien el capitán había despojado de todo, incluida su estirpe, su futuro, su misma existencia. Su linaje había sido brutalmente interrumpido por la codicia de ese hombre. Desde entonces, el campanón de la matriz no solo llamaba a misa. La gente decía que en las noches de neblina espesa y silencio opresivo, a las 3:33 de la madrugada, la campana desataba 9 badaladas secas, huecas, que sonaban como golpes de un tambor funerario en la inmensidad del valle. Y lo verdaderamente aterrador no eran las badaladas en sí, sino lo que supuestamente ocurría entre ellas. Un susurro, una voz, algo inhumano. En 1999 llegó a Villa Esperanza un periodista de radio, un hombre llamado Mateo Rocas. Era un escéptico empedernido, con una risa burlona para cada superstición. Mateo se había hecho un nombre en la capital por desmitificar fenómenos paranormales, y el campanón de la matriz era su siguiente objetivo. Él quería grabar el sonido de esas badaladas, exponer la leyenda como nada más que el aullido del viento o la imaginación colectiva. Recuerdo haberlo conocido en la única fonda del pueblo. Mateo hablaba con esa confianza de quien cree tener todas las respuestas. Yo era un joven curioso entonces, fascinado por las historias, pero también contagiado por el escepticismo de la modernidad. Mateo me habló de sus planes, de sus grabadoras de alta fidelidad, de su determinación para demostrar que no había nada más allá de la razón. Yo lo escuchaba, sintiendo a la vez un nudo en el estómago y una punzada de emoción juvenil. La noche que Mateo eligió para su experimento era perfecta, si se puede llamar así a una noche tan cargada. Una neblina tan densa que se podía saborear en el aire, fría y penetrante, se había apoderado de Villa Esperanza. Las farolas de la plaza apenas lograban perforar el manto blanco que lo cubría todo. La luna estaba oculta y el silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido de los insectos más pequeños o el propio latido del corazón resonando en los oídos. Mateo instaló sus equipos en el campanario de la iglesia. Una estructura antigua y decrépita, con escaleras de madera crujientes y ventanas ciegas que daban al vacío. Él me había contado los detalles, su plan minucioso para capturar cada sonido, cada microvibración del aire. Estaba solo allí, solo con sus micrófonos y su arrogancia, esperando el momento exacto. Al día siguiente, Villa Esperanza despertó con la noticia. Mateo Rocas había sido encontrado en el campanario, pero no como esperábamos. No estaba riendo, no estaba victorioso. Estaba en un estado catatónico, sus ojos abiertos y vacíos, fijos en un punto lejano que nadie más podía ver. Su rostro era una máscara de puro terror,
No respondía a nada, no reaccionaba a los toques ni a las voces. Solo un temblor constante, casi imperceptible, recorría su cuerpo. Las autoridades, desconcertadas, lo llevaron al hospital más cercano. Los médicos no encontraron ninguna explicación física. Era como si su mente se hubiera roto en 1000 pedazos. El equipo de grabación de Mateo fue recuperado. La cinta, con la supuesta evidencia de su triunfo, estaba allí intacta. Nadie se atrevió a escucharla al principio. El miedo se había apoderado del pueblo, pero como suele ocurrir con los secretos más oscuros, una copia clandestina de la grabación terminó circulando, pasando de mano en mano entre los más audaces o los más ingenuos. Yo la escuché. Recuerdo la noche, la penumbra de mi habitación, el casete girando lentamente en el viejo reproductor. Mis manos sudaban. Al principio solo se oía el sonido ambiente del campanario, el crujido de la madera vieja, el viento silbando por las rendijas, la respiración controlada de Mateo. Luego la primera badalada, seca, profunda, vibrando en el pecho como un golpe bajo la tierra. El sonido era exactamente como lo describía la leyenda. Y luego, silencio, un silencio denso, cargado, mucho más pesado que el silencio que lo precedía. Y fue entonces que la voz apareció. No era un grito, no era un lamento claro. Era un murmullo rápido, casi ininteligible al principio, como si 1000 serpientes susurraran al unísono. Una voz femenina, antigua, llena de un dolor y una ira que trascendían el tiempo. Recitaba nombres, una letanía incomprensible a una velocidad vertiginosa. Badalada, silencio. Voz, badalada, silencio. Voz. Cada vez que el campanón golpeaba, el silencio se alargaba un poco más y la voz se hacía más clara, más precisa y se escuchaba más cercana. Era una enumeración de nombres, una genealogía completa, una lista interminable de ancestros. La voz no paraba, y lo que heló mi sangre fue cuando, en medio de esa letanía incesante, la voz susurró un nombre que me hizo tambalear, un nombre que reconocí, el nombre de Mateo. La voz no se detuvo ahí. Pasó de su padre a su abuelo a su bisabuelo, cada nombre pronunciado con una velocidad inhumana, pero con una claridad escalofriante. La voz estaba contando la genealogía completa de Mateo, remontándose siglos hasta la misma época de la fundición del campanón. Era la venganza de Amaira, la muisca despojada, la madre esclavizada cuya propia estirpe había sido borrada. Ella, que había perdido su linaje, ahora venía a contarla de aquellos que se atrevían a escuchar su lamento, recordándoles la fragilidad de su propia existencia, la continuidad de la que se captaban, pero que ella negaba a otros. Mateo, según se dice, nunca se recuperó. Su mente quedó atrapada en ese limbo de terror, un espejo del vacío que la voz le había revelado. La última vez que lo vi, su mirada seguía perdida, susurrando nombres apenas audibles, como si aún escuchara la interminable lista que le había arrebatado la razón. Yo no escuché la cinta hasta el final, no pude. Después de escuchar el nombre de Mateo y darme cuenta de lo que la voz hacía, un miedo ancestral me invadió. Recuerdo las manos temblándome, el sudor frío, el deseo irrefrenable de huir. Me deshice de esa copia de la cinta, no sé cómo. Solo sé que la tiré, la quemé, hice lo que pude para borrar su existencia de mi vida. Pero la historia no terminó para mí con esa cinta. Meses después, una madrugada de neblina similar, densa y opresiva, yo estaba despierto, una inquietud extraña me había arrancado del sueño. El aire en mi habitación se sentía pesado, como si una presencia invisible lo ocupara todo. Un frío que no venía del exterior, sino de una fuente mucho más profunda me recorrió, y entonces lo oí. El sonido distante del campanón de la matriz, una badalada. Seca, hueca, un golpe que se sintió en mis huesos. Y el silencio que le siguió no era un silencio normal, era un silencio expectante, un silencio que vibraba con una tensión palpable. Un silencio que parecía contener el aliento esperando algo. Entonces un susurro, débil al principio, como un siseo de hojas secas arrastradas por el viento invisible pero inconfundible. Una voz femenina, rápida, ininteligible, pero la reconocí al instante. Era la voz de la cinta, la voz de Amaira. Estaba empezando a recitar mi nombre. El terror se apoderó de mí con una fuerza que jamás había experimentado. No pensé, no razoné, solo reaccioné. Agarré lo que pude, mis documentos, algo de ropa, y salí de esa casa, de ese pueblo de Villa Esperanza, sin mirar atrás. Conducí sin rumbo, bajo la neblina que me parecía perseguir, el eco de esa voz reptando por mi espalda, susurrándome que mi linaje, el de mis padres, el de mis abuelos, estaba siendo contado, desmenuzado, expuesto. Nunca volví a Villa Esperanza. Y cada vez que la neblina se vuelve densa, cada vez que el silencio de la madrugada es demasiado profundo, mi corazón se acelera y un escalofrío me recorre.
porque sé con una certeza que va más allá de la razón que esa voz todavía existe, flotando en el aire, esperando su momento, esperando a que alguien, en su incredulidad o su ignorancia, le dé un nuevo linaje para contar, un nuevo alma para desvelar, hasta el mismísimo origen.